Iglesia de Santiago, hace finales de agosto, creo que fue, empezó un programa de captación de socios. Por medio se hizo la primera muestra a través de un vídeo que salió en las redes, haciendo un poco una historieta de la Iglesia en una visión futurista. Entonces, a partir de ahí pensábamos hacer esta rueda de prensa para hacerla más general, porque aquella primera muestra fue un poco a nivel de redes, general, sí es cierto, pero no a través de la prensa. Luego se hizo esta presentación en la iglesia, un domingo, y también la gente de la iglesia pues se enteró del tema. Bueno, el motivo de esta campaña es porque este edificio de la iglesia de Santiago, como todos sabemos, es un edificio antiguo, tiene más de 500 años, pues siempre salen goteras, podríamos decir. Y nunca mejor dicho, porque viene a través de las goteras el tema. Entonces, nosotros hemos tenido unos proyectos que hemos ido cumpliendo en la medida de lo posible. Empezamos por el tema de la torre, se hizo en la primera fase, y la segunda fase, por la cuantía que era, la dejamos postergada, ¿no? Pero se nos ha planteado una cuestión, sin pensarla, ahora en este momento, que ha sido el motivo de movernos, porque había unas cubiertas que ahora Tomás explicará. Hay unas cubiertas en la iglesia que últimamente, por medio de goteras, se están abriendo y se están deteriorando. Y es una acción, un proyecto, una actuación que tenemos que hacer urgentísimamente. Estamos tocando, evidentemente, al obispado. El obispado ya nos ha contestado y, evidentemente, nos van a ayudar. Y estamos intentando ponernos en contacto con el ayuntamiento para ver de poder ir a la Diputación y poder ir a Consellería de Bellas Artes en Valencia para plantearles la cuestión urgente de este proyecto, de esta actuación. Motivo por el cual pedimos ayuda, repito una vez más. Voy a pasar el micro a Tomás para que haga una exposición técnica de la obra. Hola, buenos días. Bueno, como ha dicho Pepe, la iglesia lógicamente es un monumento con la mayor calificación de protección y además es un edificio muy grande y necesita un mantenimiento continuo de una gran superficie construida y de volumen edificado. Empezamos hace 24, 26 años, 27, y la primera actuación fue la reparación de las cubiertas que en ese momento estaban, por un lado, fuera de orden artístico, y por otro lado tenían problemas de estanquidad produciendo goteras en la iglesia, que era la cubierta de la nave central y las cubiertas planas de las naves laterales y la pseudogirola. Eso se hizo hace unos 25 años y en los tejados lo único que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido mantenimiento de limpieza de canales, impermeabilización de las mismas, periódicamente, puesto que la impermeabilización superficial hay que renovarla con periodicidad, y limpieza de hierbas, brozas y suciedad, que aunque parezca mentira, en la iglesia de Santiago, si no fuéramos quitando las hierbas 2 veces al año, tendríamos ahí un jardín, porque en todas las juntas salen hierbas. Bien, pues en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, hemos visto cómo han proliferado las goteras. Las naves laterales de la cubierta plana en menor cantidad, pero también hay algunas zonas que debe haberse pasado la impermeabilización que pusimos hace 25 años y tenemos gotera. Y también por la incidencia de esas hierbas, de las raíces que se meten entre las juntas y de los encuentros de la obra con, sobre todo con la capilla de la comunión y con la zona de la casa, de los salones parroquiales. Bien. Y sobre todo hemos verificado en los últimos 2 años cómo ha ido a más las goteras que en la cubierta inclinada de los dos primeros pórticos, la zona de ampliación donde antiguamente estaba el coro, esa zona ha ido a más. Y aunque en repetidas ocasiones hemos mandado a los operarios para retejar y ir paliando esas goteras, vemos que eso no es la solución y últimamente es que ha habido entrada de agua
en cantidad. Todo ello pues deteriora, no solamente es digamos un engorro estar quitando agua y poniendo cubos, sino que deteriora pues las bases de la iglesia, la piedra centenaria y las molduras, etcétera. Entonces ya hemos decidido, bueno, también ocurrió que en una ocasión, ahora ya sí, 1 año y medio así, eso lo sabéis, cayó la dovela adornada que tiene una de las bóvedas donde está el órgano. Eso es de la zona de las cubiertas planas. Todo ello nos llevó a hacer pues un estudio, fotografiando con un dron toda la zona para ver dónde realmente había señales de que estaba entrando el agua. Y finalmente llegamos a la conclusión de que, bueno, en la zona del coro, por supuesto, eso había que arreglar el tejado, no arreglar, sino volver a hacer el tejado nuevo. Y en la zona de las cubiertas planas, prácticamente en la totalidad, había que levantar, volver a impermeabilizar y volver a colocar el pavimento. Eso nos llevó a realizar un proyecto dividido en dos, que podrían ser 2 fases, si no se llegara a conseguir el dinero suficiente para hacer la totalidad, y una fase es la de el tejado inclinado de la zona del coro, que supone 2 crujías de la iglesia, y otra que eso supone levantar toda la teja, reforzar, reparar o sustituir aquellos elementos estructurales que no estén en condiciones de aguantar la carga, luego poner una impermeabilización con un tipo onduline para que nos entendamos, y luego volver a poner la teja vieja, que sería la que recuperaríamos, más otra por la que se rompe de las mismas características, para que la imagen siga siendo la misma. Luego la segunda fase, esta cubierta, si no recuerdo mal, esta fase estaba del orden de los 40 y tantos mil euros. Y luego tenemos la otra fase, aunque todo está hecho en un proyecto, pero hemos diferenciado las dos para que estuviera claro lo que es una cosa y otra a la hora de presupuestar. Y la otra es levantar toda la cubierta plana, volver a impermeabilizar, volver a reparar todos los encuentros, impermeabilizar de nuevo las canales de piedra, y volver a colocar el pavimento hexagonal cerámico, que habrá que fabricar parte del mismo, porque ese pavimento se fabricó expresamente para la iglesia de Santiago siguiendo una muestra que encontramos cuando hicimos la demolición en el año 96 o 97. Entonces ahí tendremos que volver a fabricar parte de las piezas, porque todas no van a salir nuevas, se van a romper. Y esa parte es más extensa, tiene mucha más superficie y, si no recuerdo mal, es del orden de los 60 y tantos mil euros. En total, estamos hablando con todo, presupuesto global, pues son unos 120.000 euros, creo que no llega, si no recuerdo mal, ¿verdad, Pepe? Y con ello, con esos 2 proyectos que los mandamos, están enviados al obispado, están enviados a la Consellería solicitando autorización de las obras al ser un bien de interés cultural, pues lo que pretendemos es pues recabar la mayor cantidad de dinero posible para poder hacerla, y además con la mayor urgencia. Nuestra pretensión es, como en el cuarto trimestre del año suelen salir las subvenciones que la Diputación concede para reparación y restauración de monumentos, esto va dirigido a los ayuntamientos, pero los monumentos que son de la iglesia, a través del ayuntamiento se hace la solicitud, como hemos hecho otras veces, y se supone que tendremos una subvención. No sabemos de qué cuantía porque no ha salido todavía la orden, y luego al final lo que hacen también es que reparten, ¿no? Y por otro lado, desde hace ya tiempo, hemos tenido hace tiempo conversaciones con la Consellería, y la verdad es que de la Consellería se consiguió en alguna ocasión subvenciones, como fue cuando arreglamos las ventanas de Jacobo Florentino y la propia sala capitular, que la pagó enteramente la Consellería. Pues claro, ahora mismo lo que nos están diciendo es que nosotros, como tal Asociación de Amigos de Santiago, o como la parroquia, no somos nadie para ir a la Consellería a pedir nada, ¿no? Tenemos que ir a través de, acompañados de, o digamos, por el ayuntamiento, para pues llegar al sitio donde se considere que hay que incorporar en su presupuesto pues la cantidad necesaria para acometer esta obra. La verdad es que la Iglesia de Santiago necesita
meter mucho dinero, porque ya nosotros estamos tapando agujeros. Pero si nos fijamos en el conjunto, si nos fijamos solo por fuera, tenemos una grieta transversal que está ocasionada como consecuencia de que la parte baja de la iglesia ha cedido en los últimos 500 años, va cediendo, porque la ladera en la que está apoyada, siempre al final todas las casas del pueblo, del casco antiguo, se inclina en favor de la pendiente de la ladera. Entonces aquí ocurre lo mismo, y ahí habría que hacer una intervención de recalce de la cimentación, habría que hacer una intervención de cosido de los muros, y luego, bueno, las fachadas, como veis, están vamos, indecentes. Hay calcificaciones, hay suciedades, hay fisuras, hay falta de elementos decorativos, en fin, necesita una intervención, y yo diría que necesaria, totalmente necesaria, y para mí que urgente. Y esa intervención ya se planteó en el año 95, porque en ese año la Consejería, recordando lo que pasó, es que decidió que efectivamente era necesario, hace 20 y tantos años, que había que hacer la intervención sobre la iglesia. Hicimos los proyectos necesarios, ascendieron en aquella época a unas cantidades de dinero que la Consejería, no sé qué es lo que se esperaba, y finalmente, entre unas cosas y otras, y dimes y diretes, ahora que si en vez de hacer todas las fachadas vamos a hacerlas por partes, bueno, al final no se llegó, la Consellería en ese caso no llegó a hacer nada, no llegó a subvencionar, y por tanto fuimos haciendo en los años posteriores pues las portadas, las ventanas, los elementos que creíamos que eran de más interés, restaurarlos, y luego pues tapando, como he dicho, goteras. Pero claro, yo conozco cómo funciona la iglesia de Santiago, con la inmensa cantidad de cosas que se hacen en esa iglesia, desde las comparsas, las cofradías, actos culturales, conciertos del ayuntamiento, y bueno, de verdad que me parece, y esto se lo he dicho a más de un amigo mío que tiene reticencias por entrar en una asociación de amigos de Santiago, porque claro, es que esto es la iglesia. Bueno, la asociación de amigos de Santiago es el monumento, es el patrimonio nuestro. Si yo me pongo en la piel del cura, dimito. Si me pongo en la piel de don Reyes, dimito. Porque tiene una cantidad de frentes que yo no podría. En fin, esto es una anécdota aparte. Pero sí, realmente la iglesia de Santiago necesita ayuda, necesita intervención. Porque con la poca economía que vamos consiguiendo no llegamos. Y es muy bonito cuando terminamos, como cuando terminamos la primera fase de la torre, que intervinimos fundamentalmente por dentro, en la zona de arriba que estaba descompuesta completamente, y además restauramos las campanas. Bueno, eso fue una alegría general, el pueblo le gustó muchísimo, hubo una gran aceptación, todo el mundo se congratuló de ello, pero bueno, luego realmente ahí se queda la cosa, ¿no? Bueno, es más, tengo que decirlo, el ayuntamiento ya hace un montón de años, cuando estaba Pachi, para ya 5 o 6 o 7 años, aprobó y consignó en sus presupuestos una subvención de 8.000 euros, que iba destinada al tema de la torre, antes de empezar. Bueno, pues esos 8.000 euros han ido pasando de un presupuesto a otro, de un presupuesto a otro, hasta que finalmente ha desaparecido y no nos lo han concedido. Ahora bien, cuando aquello ocurrió y hicimos la restauración, sí que salió Pachi, los concejales y todo el mundo a decir lo que habían colaborado, ¿no? Cosa que no fue verdad, porque no puso ni un duro. Lo digo porque esto hay que saberlo. Y creo que creo que esto no es una cuestión de vamos a darle dinero a la iglesia, no. Vamos a arreglar nuestro patrimonio, nuestro mejor patrimonio, que es de todos nosotros. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Simplemente que solicitaremos las subvenciones también a la Diputación a través del Ayuntamiento, si el Ayuntamiento nos quiere ayudar, que espero que sí, y trataremos también de que nos ayude a llegar a la Consellería para conseguir la mayor cantidad posible de dinero para arreglar la iglesia, para restaurarla, para ponerla en valor y para que todos los villaneros nos sintamos orgullosos de ella. Hola, buenos días. Está muy de moda, o se ha puesto una frase muy de moda últimamente, el decir que todos somos París. En Villena, todos los villaneros somos Santiago, porque el uso de Santiago lo hacemos todos a la vez. Y él tiene, como ha dicho Tomás,
los actos que representan el centro del pueblo, desde las fiestas hasta cualquier otro evento cultural. Entonces es cosa de nosotros, es cosa de todos los villeneros, el que hagamos un esfuerzo y tomemos un impulso para reconstruir y para conservar lo que es nuestro patrimonio, ya sea de la Iglesia o sea cualquier otro tipo de patrimonio cultural nuestro, para conservarlo. Santiago está herido, y está muy herido, y pide auxilio, y el auxilio, como ya hemos visto, se lo tenemos que dar los villeneros y gente que está colaborando también de fuera para lo que es el monumento. Entonces el mensaje que queremos dejar es que tenemos que aportar todo si queremos que Santiago no se cierre, porque los problemas que pueden ocurrir de desprendimientos pueden ser muy graves. Y entonces tenemos que tomar esa postura de decir: Santiago es mío y yo voy a colaborar con Santiago y con la Asociación de Amigos de Santiago. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, vamos a ver, tenemos dos caminos, podríamos decirlo: haciéndose socio y haciendo alguna aportación a una cuenta que se ha abierto al efecto. Socio, en este momento, precisamente esta semana he estado trabajando en este aspecto, porque la asociación empezó con 250 socios hace 20 y tantos años. En la actualidad llegamos a 56, y gracias a esta campaña que ha empezado ya a funcionar, en la actualidad somos 78 socios. Hay algunos que están a punto de anotarse, de apuntarse. Es evidente que estas asociaciones, como ocurre en otras, la gente mayor que ha ido muriendo, pues se ha ido dando de baja. Es cierto que hay algunos que los familiares se han hecho cargo de la cuota, pero en la mayoría de los casos no han seguido. Esto ha hecho que mermara tanto el número de socios. Esto por un lado. Y luego por otro lado, el tema de los socios. El tema de los socios, actualmente tenemos tres módulos, tres formas de ser socios. O bien una cuota mensual, o bien una cuota trimestral, o bien una cuota anual. El dinero, el que sea, no ponemos tope en ninguna de las cláusulas. Cada uno puede dar lo que buenamente pueda. Y luego hay hemos aperturado una cuenta en el Santander de la asociación, en la cual ahí se pueden hacer aportaciones dinerarias. Ya ha habido alguna que se ha hecho, y entonces pues estas son las fórmulas en las cuales empleamos para poder cumplir con este objetivo de esta campaña. Hay que decir que el dinero de los socios, las aportaciones que se hacen, son para la restauración del monumento, no son para otra cosa, evidentemente. Hay que decir, como está hablando Tomás, hay que decir que todas las actuaciones que ha habido, han sido 11 en total desde que empezó la asociación, ha habido 2, como él ha dicho, que la Consellería se ha hecho cargo de ella. O sea, la temática de todas las actuaciones han sido siempre las mismas: dinero de colectas en la parroquia, dinero de socios, aportaciones, donativos y ayudas de la Consellería o ayudas de Diputación y ayudas del Obispado, porque no hay que dejar de lado el tema. El Obispado es el primero interesado en que esto se mantenga, y el Obispado está ayudando, a nosotros nos está ayudando económicamente por medio de subvenciones y ayudas. O sea que, como ha dicho Tomás y también ha dicho Tarsicio, este edificio es un edificio común para todo. Común en el sentido cultural, de culto, porque es una iglesia, evidentemente, pero además es un icono de nuestra ciudad, es algo, como ha dicho Tarsicio, nuestro. Yo he sido testigo, y vosotros me figuro que también, que cuando ha venido un familiar, una amistad o algo a Villena, que no es de Villena, y lo habéis llevado a la iglesia de Santiago, los piropos han sido continuos, y en el fondo eso nos enorgullece, porque es un bien nuestro, como ha dicho Tomás, es un patrimonio, además es patrimonio nacional, desde el año 31, o sea, es un edificio de carácter nacional, no es local, ni provincial, ni con eso, es nacional, es un icono, o sea, realmente la gente que viene lo ve y se queda maravillado. Y esto, en el vídeo,
y termino con esto, en el vídeo, si lo habéis visto, tiene una temática que es interesante. Hay una historia del abuelo con la nieta viene, pasado unos años, y ve que se está cerrando la iglesia. Y entonces esta chica, que el abuelo le ha hablado muy bien de la iglesia, se preocupa y hace una campaña que es esta. Bueno, el papel de la chica es el papel de la asociación. La asociación somos la chica que nos movemos, nos preocupamos, tocamos las teclas necesarias para que la iglesia de Santiago no se cierre. Y no es una utopía, porque muchas iglesias se están cerrando en el mundo y en España y en Europa. Algunas por falta de culto, cierto es, pero otras por falta de mantenimiento. Entonces, es una vez más la que pedimos la ayuda y la colaboración de la ciudadanía, porque creo que la Iglesia, el obispado, lo político y lo local son los tres ejes fundamentales para que esto se mantenga. ¿Alguna pregunta más?